Si alguien te dijera que la resurrección es simbólica y no literal, ¿cómo respondería tu fe? ¿De qué manera cambia tu forma de ver el dolor, el sufrimiento o la muerte, la luz de la resurrección? En la lección de esta semana trataremos el poder que tiene la resurrección de Jesús. Así que te invitamos a quedarte hasta el final de esta lección, porque ahora damos inicio. Bienvenido, querido amigo, querido hermano, ¿cómo estás? Es una alegría saber que nos estás acompañando una semana más en el repaso de la lección. Esta semana estamos viendo el tema del poder que tiene el tema de la resurrección. Así que toma tu Biblia y acompáñame en la lectura del texto bíblico que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y hasta el versículo número 5. Dice así: Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. La primera parte en la lección de esa semana encontramos que Pablo defiende el tema de la resurrección como un evento histórico. Pablo no tiene dudas de que la resurrección sea un tema simbólico, sea un rumor, un cuento o una leyenda. Pablo afirma de que la resurrección es un evento histórico. Y lo que llama mucho la atención es que para Pablo el tema de la resurrección es el centro del Evangelio. Si sacamos la resurrección del Evangelio, el Evangelio pierde su esencia en sí misma. Es interesante cómo la palabra evangelio viene de una palabra griega, euangelion, que significa buena noticia. La palabra euangelion se utilizaba en el antiguo cercano oriente, en esas tierras bíblicas, para expresar un gesto de victoria. Es decir, una persona, el evangelista, llegaba de la guerra gritando, ¿no? Euangelion, euangelion. Y esas palabras significaban buena noticia, hemos ganado, hemos ganado. En un concepto de guerra, esas palabras eran cruciales e eran vitales. ¿Cuál es la buena noticia que nosotros predicamos? Que Jesús venció la muerte con la resurrección. Por eso, si sacamos la resurrección de la fe, pues la fe que tenemos, el evangelio en sí mismo, pierde su esencia. Y Pablo utiliza un argumento interesante. Él dice que Jesús apareció a Cefas y también a los 12 apóstoles, dando hincapié de que había testigos oculares que habían visto este evento histórico. Vamos al versículo 8 y 9, dice: por último, como un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Es interesante que en medio de ese panorama de testigos oculares, Pablo se menciona a sí mismo. Pero Pablo dice: yo soy el abortivo, porque Pablo vio a Jesús resucitado cuando él estaba yendo camino a Damasco para perseguir a los cristianos. En el concepto de Pablo, los cristianos o los seguidores del camino, para Pablo este grupo de personas era un grupo de herejes, personas que no compartían, no abrazaban las creencias que los judíos tenían. Pero Pablo se dio cuenta de que estaba equivocado porque no estaba persiguiendo a un grupo de herejes. Pablo estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús. Y Jesús se apareció a Pablo. Y ahora Pablo agarra esta experiencia y dice: yo soy un abortivo porque yo también he visto a Jesús resucitado. Y queridos hermanos, aquí encontramos algo importante. Pablo defiende la historicidad que tiene y el hecho real de la resurrección. Y se entiende de que en este lugar de Corinto muchas personas que venían de raíces griegas rechazaban la resurrección. Pero la resurrección es algo vital. Si Jesús pudo resucitar, los muertos en Cristo también pueden resucitar.
Vamos a avanzar en la lección y vamos al versículo número 12. Y ahora vamos a ver cómo es que sin la resurrección nuestra fe es vana. Pero vamos a leer los primeros versículos. Dice así: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Miren, aquí agarramos un elemento importante. Pablo defiende de que nuestra fe, nuestro estilo de vida es algo vano, no tiene sentido si nosotros no creemos en la resurrección. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Una filosofía griega que tiene que ver mucho con el dualismo. Defendía un argumento de la dicotomía. Este concepto de la dicotomía decía de que el cuerpo es pecaminoso. Y miren, vamos a tocar este punto un poco más adelante, pero decían de que el cuerpo, de que la sangre, de que el cuerpo en sí mismo es pecaminoso. Por lo tanto, el cuerpo en sí mismo no puede ascender al cielo. Por lo tanto, el cuerpo tiene que quedarse en esta tierra y debe salir un alma del cuerpo. Y esta alma debe de deambular e ir hasta el mundo de las ideas. Y allá en el mundo de las ideas, uno alcanza una perfección, uno alcanza una naturaleza superior. Entonces, para los griegos era ilógico que luego de haber ascendido a un plano celestial superior, uno vuelva al cuerpo y resucite. Y por esas razones que los griegos no sostenían el tema de la resurrección, no solamente en el tema de los griegos, en la época de Pablo había una secta llamada los saduceos, y entre los saduceos y los fariseos siempre había una divergencia porque los saduceos estaban arraigados a las raíces griegas, ellos también no creían en la resurrección. Y mira, en tu iglesia pasa igual, hay algunos hermanos que divergen de algunas creencias. Hace tiempo atrás yo conocí a algunas personas que sostienen el tema del diezmo y vamos a hablar un tema, si usted desea, comenta y en los comentarios, pastor, quisiéramos que hablemos de los diezmos, porque hoy en día se ha puesto, y he visto en tendencia a mencionar que el tema de los diezmos es algo que debe de ser no en un porcentaje el 10% en lo ideal, sino cuanto uno desea. Y también he visto que el diezmo no debe ser puesto al alfolí, sino que el diezmo debe ser puesto donde uno desea. Y bueno, ese es un tema muy aparte, pero así como hay problemas teológicos hoy en día en la iglesia de Corinto contemplaba su propio problema y el problema era la resurrección. Ellos tenían esa gran lucha. ¿Será que realmente la resurrección existe? ¿Será que la resurrección es real? Ahora Pablo viene y dice, no, yo les confirmo, realmente Cefas, los 12 apóstoles, yo también lo he visto. Y si rechazamos la resurrección, nuestra fe viene a ser vana. Y quiero que me puedan acompañar a leer el versículo 17 y 19. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Es decir, vivimos aún en pecado. En pocas palabras, el tema del pecado aún no está resuelto, porque la resurrección demuestra que la muerte tiene solución. Yo a veces encuentro a personas que dicen, hermano Abraham, la muerte es lo único que no tiene solución, pero cuando nosotros estudiamos la Biblia entendemos que hasta la muerte tiene solución, y eso debe darnos esperanza. El pecado trajo la muerte, y la muerte es el resultado del pecado. Por lo tanto, si Jesús resucitó, la muerte ya no tiene más efecto y el pecado a sí mismo tampoco tiene efecto. En pocas palabras, uno puede vivir si entiende el tema de la resurrección. Nuestro problema está solucionado, nuestro problema tiene solución, querido hermano. Ese mensaje tiene la cruz para nosotros. La resurrección nos recuerda que no hay defecto que no pueda ser borrado y que no hay pecado que no pueda ser perdonado.
Vamos a continuar con la lección y ahora quiero mostrarles cómo es que la victoria sobre la muerte es un motivo de esperanza y un motivo de alegría. Vamos al versículo 50 en nuestras Biblias y quiero que me acompañen a leer esto. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Muy bien. Entonces aquí entra un punto muy importante. Pablo dice, la carne y la sangre no pueden heredar lo celestial. Y ahora miren, Pablo va a responder a la gran pregunta de los griegos, porque decían, no, el alma sale y va al mundo ideal, ahora no va a regresar del mundo ideal al cuerpo nuevamente. Pero ahora Pablo dice, ustedes no saben el tema de la glorificación, que este cuerpo carnal que tenemos va a ser transformado. Y eso me llama mucho la atención. Cuando Jesús resucitó en la resurrección, el cuerpo que contemplaba Jesús era un cuerpo carnal, pero asimismo Jesús había vencido a la muerte. ¿Sabes, querido hermano? Tú y yo cuando resucitemos no tendremos la misma naturaleza que tenemos ahora. Esta naturaleza será transformada. Y eso es lo que quiere mencionar Pablo. Esto que tiene este cuerpo de carne, este cuerpo pecaminoso, no puede heredar algo eterno. Antes debe ser transformado. Y en el momento de la resurrección, tú y yo seremos transformados. Nuestra naturaleza será transformada. Quiero leer lo que dice más adelante. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo sostiene la postura. Pablo entendía muy bien, este cuerpo carnal tiene que ser primero transformado. El cuerpo que ha nacido con debilidades pecaminosas, que ha muerto con una enfermedad de cáncer, que ha muerto con una gastritis, que ha muerto sin un brazo, sin una pierna, este cuerpo tendrá que ser transformado nuevamente. Y cuando sea transformado, y ese evento se lo conoce como la glorificación, estaremos listos para irnos al cielo. Y quiero leerles los últimos versículos, del 54 al 57. Cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, la linda noticia y la buena noticia, ¿cuál es? Que tu problema y el problema que todos atravesamos ya tiene solución. Jesús ya tiene la solución. Por lo tanto, lo que te queda contemplar es valorar la resurrección. No basta decir Jesús ha muerto por mis pecados. No te quedes solamente con eso, sino que vives realmente como si alguien hubiera pagado tu libertad. Cuenta en las historias pasadas, ¿no? que cuando algunos esclavos eran comprados normalmente por un grupo de hombres que se dedicaban a liberar a algunos esclavos, los esclavos decían: ahora yo voy a ser tu siervo, ahora yo voy a seguirte a ti. Pero el hombre que había pagado la deuda del esclavo le decía: mira, ahora eres libre, tú puedes hacer lo que tú deseas, tú puedes ir por donde tú quieras. Pero muchas veces el esclavo se miraba a sí mismo y decía: pero yo, ¿dónde puedo ir? Yo solo soy un esclavo, yo sé ser esclavo, no sé otra cosa más que ser un esclavo. Y le decía: mira, mi Señor, yo te voy a seguir a ti, pero yo te voy a seguir ya no como un esclavo, yo te voy a seguir como tu siervo, yo te voy a seguir de manera voluntaria. Y por amor el esclavo seguía a su libertador. Te quiero decir esto, querido hermano: si Jesús ya te ha liberado de un lugar, no vuelvas para atrás, no mires para atrás, mira hacia adelante, que Dios ya tiene la victoria asegurada para tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Oremos. Amado Dios y amado Padre, gracias por la lección de esta semana.
Querido Padre, hay poder en el tema de la resurrección. Así como en el bautismo un día morimos, Señor, luego de las aguas salimos en un símbolo de resurrección a nuestra vida pasada. Yo no sé cuántos de acá de tus hijos, Señor, han sido rescatados de las garras del enemigo. Estaban en una cantina, estaban en un bar, estaban golpeando, Señor, a sí mismos, estaban golpeando a los seres más queridos que tenían. Pero un día tú los alcanzaste, tú los restauraste para amar, y por esa razón sienten gratitud en su corazón. Cuídalos, protégelos y resguárdalos de todo mal. Son favores que te pido en este día, para que un día podamos llegar a la mañana gloriosa de la resurrección, donde todos nosotros seremos transformados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querido hermano, no te olvides suscribirte en el canal, dar ahí un like y si puedes comparte este mensaje con personas que lo necesitan, ¿sí? Que el Señor te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.